Como bien sabemos, en la masoterapia existen ciertas indicaciones y contraindicaciones, es decir, hay veces en donde no podemos hacer un masaje en un paciente determinado, estas son las contraindicaciones, y muchas veces, la mayoría podría decir, sí podemos realizar un masaje, estas son las indicaciones. Por lo tanto, en esta clase del curso gratuito de masoterapia vamos a ver en qué casos sí podemos hacer un masaje. ¿Qué tal, alumno? Bienvenido entonces al curso gratuito de masoterapia. Si esta es tu primera vez en el video, te invito a que puedas ver los videos anteriores para que comprendas de forma completa de qué se está hablando en esta clase. ¿Bien? Así que mi nombre es Alejandro Rubio, yo soy kinesiólogo y voy a estar hablando de las indicaciones de la masoterapia. ¿Qué decimos con respecto a las indicaciones? ¿En qué casos sí podemos realizar un masaje? Y voy a estar hablando de un ejemplo, en realidad, desde el punto de vista del masaje terapéutico, del masaje relajante, descontracturante, que se enfoca sobre todo al tejido muscular. Así que las indicaciones bien sencillas son, sobre todo desde el sistema osteomioarticular, vamos a estar viendo las famosas lumbalgias. Las lumbalgias, que como su nombre lo indica, es simplemente un dolor en la zona de la lumbar. Porque si dividimos la palabra en dos partes, algia por un lado y lum por otro, esto nos está indicando que es una zona. ¿Cuál es la zona? La cintura. ¿Bien? Y lo que es algia, que es un prefijo, mejor dicho un sufijo, indica en medicina dolor. Todo lo que termine en algia, es decir, ese sufijo algia, cervicalgia, dorsalgia, lumbalgia, significan dolor. O sea, dolor en la zona de la cintura o en la zona lumbar. Y no nos dice nada más que eso. Nos está diciendo que simplemente hay un dolor en una zona. Por lo tanto, no nos dice qué características tiene ese dolor. Tampoco nos está diciendo cuál es la causa de ese dolor. Así que eso es muy importante para el masoterapeuta. Saber cuál es la causa para de esa forma determinar si nosotros podemos hacer algo con el masaje y mejorar la sintomatología que vendría a ser el dolor del paciente. Entonces voy a dar un ejemplo. Supongamos que el paciente tiene una infección urinaria. Cuando hay una infección urinaria, los riñones generan cierto dolor en la zona de la cintura. Y eso inclusive se hace muy agudo y el paciente lo percibe. Entonces va a creer el paciente, sin saber que tiene una infección urinaria, que tiene una lumbalgia. Y la mayoría de las veces se indica fisioterapia, o se indica masoterapia, o se indica alguna manipulación a nivel del músculo en la cintura. ¿Qué es lo que va a pasar? Que nosotros vamos a estar realizando un masaje en la zona, pero el músculo no lo vamos a estar relajando porque de por sí ya el músculo no tiene una relación directa con la patología en sí, que viene siendo una nefritis, por ejemplo, una inflamación a nivel de los riñones y de sus tejidos, por una cuestión que tiene que ver con una bacteria o algún virus, es decir, una infección. Sino que en esos casos lo que nosotros tenemos que hacer es conocer un poco la clínica misma del paciente y detectar rápidamente si esa causa tiene relación con el músculo y si nosotros con el masaje podemos hacer algo. Así que ese es un ejemplo claro de que en el caso de la lumbalgia de origen visceral, en este caso de los riñones, lamentablemente no podemos hacer mucho, ni siquiera un masaje suave que calme el dolor. Tiene que verlo el paciente al médico, al nefrólogo, para que pueda tratarse con algún antibiótico, un antiviral o otro tipo de medicamentos que tengan que tomar para calmar la sintomatología, sobre todo en los riñones. Y una vez que eso pasa, una vez que el agente patógeno se elimina o se encapsula, ya el dolor cede y el músculo vuelve a estar mucho más flexible, menos tenso, con mayor movilidad y el paciente disminuye el dolor. Entonces hay que saber de entrada en qué casos sí podemos hacer un masaje. O sea, que en este caso no estaría indicado, es decir, básicamente es una contraindicación que nosotros estemos realizando un masaje en un paciente con un dolor de cintura por culpa de los riñones. Bien, ahora, si la lumbalgia tiene que ver, por ejemplo, con un mal esfuerzo que realizó el paciente, supongamos que tuvo que alzar a su hijo desde el suelo, ¿bien? Y utilizó mucho la cintura y generó un esfuerzo excesivo de esas fibras musculares que terminaron de alguna forma distendiéndose mucho y generando una inflamación y un dolor,
Bueno, en ese caso sí podemos hacer bastante como masoterapeutas en ese tejido afectado. O sea, podemos trabajar la musculatura, podemos relajarla, podemos trabajar también las contracturas. Si el dolor es agudo, muy fuerte, se puede aplicar un poco de calor previamente para relajar más la fibra y después tener una aproximación desde el punto de vista manual para poder relajar mucho más ese tejido. Entonces, en esos casos podemos realizar muchísimas técnicas que son muy efectivas para que el dolor ceda a causa de una distensión del músculo. Otra cosa que podemos hacer, supongamos que el paciente tuvo un golpe, ¿bien? Capaz que es un deportista y tuvo un golpe jugando al fútbol, entonces es un traumatismo que genera cierto espasmo en el músculo. También podemos trabajarlo con masoterapia de forma periférica, es decir, de afuera hacia adentro, desde la zona de menos dolor hacia la zona de mayor dolor, intensificando sobre todo la técnica siempre que el dolor lo permita, ¿sí? Así que en esos casos también podemos realizar masoterapia, está indicado. Es decir, la lumbalgia hay que tenerla muy en cuenta y siempre hay que saber de antemano que nos está diciendo solamente que hay dolor en la cintura, no nos dice la causa. Otro ejemplo, supongamos que el paciente ya se diagnosticó y ya hizo un estudio y tiene una hernia de disco. ¿Sí? Esa hernia de disco le va a comprimir un nervio en la zona lumbar, por ejemplo, cuarta y quinta lumbar. ¿Qué es lo que va a pasar con toda la zona de la musculatura? Por ejemplo, los músculos cuadrados lumbares que están ahí muy relacionados a la zona y van a estar espasmódicos, van a estar tensos, con dolor. Entonces, la masoterapia está indicada, se puede realizar masoterapia en esos casos. Algunos alumnos me preguntan, pero profe, ¿qué podemos hacer daño y aumentar la hernia de disco? Para nada, porque las manos no van a estar llegando hacia ese disco protuido. Es imposible que lleguemos con los dedos a ese disco ya herniado. No se puede hacer eso. Entonces, lo que sí está contraindicado es que generemos estiramientos pasivos en la zona de la cintura con un paciente que ya tiene hernia de disco, porque vamos a estar aumentando esa presión entre los cuerpos vertebrales y el disco va a salir mucho más de lo que ya está. Entonces, mejor no hacer esos estiramientos en un caso con hernia de disco en un paciente. Pero, si hablamos del tejido muscular, que es el tejido protagonista en el que nosotros trabajamos específicamente, no va a pasar nada, se puede hacer masoterapia desde todo punto de vista, con muchas técnicas. Se puede aplicar también cañas de bambú, se puede aplicar piedras calientes que vienen muy bien porque esa temperatura va a generar una vasodilatación en la zona, va a relajar la musculatura, así que está todo indicado en ese caso. Así que eso quería comentar con respecto a la lumbalgia, que es una indicación ya sea aguda o crónica. Si es aguda, vamos a aplicar un poco de calor antes, o inclusive si tenemos algún gel con salicilato que para calmar el dolor tenemos que aplicarlo también para que eso haga efecto, llegue a la dermis y ese medicamento empiece a calmar el dolor y podamos trabajarlo con más comodidad al paciente. Eso en los casos agudos. Ya en los casos crónicos, obviamente vamos a tener que saber que va a ser un tratamiento a largo plazo, en donde vamos a tener que establecer ciertos objetivos y duración de las sesiones, y el paciente tiene que saberlo para que no se hagan falsas expectativas de que en una sola sesión o dos nosotros eliminemos el dolor. No hacemos magia como masoterapeutas, pero hay que saber, el paciente tiene que saberlo de antemano para que no se creen falsas expectativas. Entonces, el tema indicaciones, aquí hemos visto la patología, o mejor dicho, una sintomatología, por así decirlo, porque implica dolor, que es la lumbalgia, que es un dolor más que nada a nivel de la cintura. ¿Bien? En las próximas clases de este curso gratuito vamos a estar viendo otras patologías como por ejemplo las omalgias, que son los dolores en el hombro, las gonalgias, que son dolores en la rodilla, y las cervicalgias también, que tienen muchas causas. Así que nos estamos viendo en la próxima clase. Chao, chao.